Para abrir sería importante que nos comente qué pasó con la designación que usted había confirmado en la que iba, además, había señalado que iba a tener las coordinaciones con las autoridades regionales y también, entiendo, del exterior. Perdón, pero no había ninguna confirmación al respecto. Creo que ha Entiendo habido una que usted había dicho interpretación equivocada. que sí se le había confirmado que iba a pasar a ser consultor. No, ha sido un error de interpretación. Ok, ¿qué pasó en Estábamos, todo caso? lo que pasa es que nosotros estábamos en pleno proceso de entrega de varios procesos complejos. Esta epidemia tiene varias facetas, procesos que se iniciaron hace algún tiempo, continúan su proceso de implementación, y yo he estado en la presidencia del Consejo de Ministros informando de algunos de estos procesos, ¿no? Correcto. Pero entiendo que estaba voceando que usted iba a ingresar. Exactamente qué es lo que pasó y que finalmente eso no se concretó. Bueno, lo que pasa es que al inicio hubo esa posibilidad, Ajá. pero durante este mes nosotros hemos tenido dos premieres, dos presentaciones ante el Congreso, y muchas de las cosas que uno planea se modifican en el transcurso del tiempo, ¿no? E independientemente de eso, creo que también se habló de una posibilidad de un contrato, cosa que no se habló en ningún momento. Simplemente lo que se habló es que yo pueda, en la medida de mis posibilidades y de las necesidades del país, contribuir con mi opinión al respecto del manejo de la epidemia, toda vez de que en estos 120 días se ha ganado algo de experiencia, tanto de lo que se pudo avanzar como aquello que no dio resultados. Tenemos lecciones aprendidas y creo que en este caso muchas de ellas pueden ser todavía implementadas en adelante. En todo caso, señor Zamora, se ha cuestionado mucho los aportes que usted pudiera dar, ya que la gestión que usted lideró no fue, digamos, la más óptima, según varios expertos. ¿Cuál iba a ser su aporte o cuál sería el aporte que usted puede entregar a esta nueva gestión del sector salud? Bueno, el principal de ellos, creo yo, y lo hemos venido ratificando en todas las conferencias de prensa que hemos dado con el señor presidente, es que habiendo encontrado un sistema de salud en las condiciones en las que encontramos, pudimos en estos 120 días aumentar la capacidad de respuesta del sistema, lo que no significa que sea suficiente para la necesidad del país. Pongo algunos ejemplos, ¿no? Si yo tomé el cargo y teníamos solamente un laboratorio para procesar 500 pruebas moleculares al día y 20.000 pruebas moleculares en el almacén. Al momento de entregar el cargo, he entregado 15 laboratorios en todo el país, capaces de procesar 10.000 pruebas de laboratorio, y en el almacén teníamos 450.000 pruebas moleculares, y ahora llegan 800.000 más en este transcurso de esta semana. No ha sido un proceso fácil, toda vez que el mercado internacional ha estado cerrado y las capacidades institucionales han sido muy débiles. Un segundo elemento que nosotros hemos entregado es 1.600 camas de unidad de cuidados intensivos para COVID, cuando habíamos encontrado solamente 100 camas destinadas para esa tarea. Y así sucesivamente. Creo que el informe que yo entregué en el momento de entregar el cargo da cuenta de un esfuerzo, no solamente mío, sino de un equipo de gestión que encontró el sistema de salud tal y como estaba, que para ustedes no es desconocido, y que creo que hemos hecho un esfuerzo para aumentar sus capacidades. Nunca serán suficientes para el tamaño del monstruo que enfrentamos y de las capacidades de nuestro sistema de salud. Correcto, pero lo que se cuestionaba más allá de aquello que es más bien atender, digamos, la situación de una persona ya enferma, lo que se buscaba era una atención preventiva, ¿no? Que es parte de lo que se viene cuestionando, señor Zamora. Por eso quería preguntarle exactamente cuál es el aporte que se puede dar para fortalecer la gestión ahora. Creo que al respecto de la atención primaria, yo he estado atento al debate nacional sobre la atención primaria. Creo que los que están opinando al respecto de la atención primaria o desconocen la situación en la que se encontraba o lo hacen con otra intención, justamente por ese desconocimiento. Le informo. Nosotros tenemos 8.000 establecimientos de salud en todo el país. La mayor parte de ellos en el Ministerio de Salud son de atención primaria. Teníamos y continuamos teniendo un déficit de 25.000 profesionales cuando empezamos la epidemia. 25.000 profesionales de la salud solamente en el campo médico.
Nuestra atención primaria se dedicaba casi exclusivamente a la atención materno-infantil, vacunas, atención de anemia, control prenatal, VIH, SIDA y tuberculosis. Esas han sido y continúan siendo sus mayores fortalezas. Una vez que se inicia la epidemia, nosotros perdimos 40% de nuestros profesionales, tanto en los hospitales como en el primer nivel, ya sea porque tenían mayores de 60 años o porque tenían alguna comorbilidad. Y en segundo lugar, en el inicio de la epidemia se había concentrado la compra de equipos de protección personal solo para las unidades de cuidados intensivos, las emergencias y las áreas de hospitalización COVID. Cuando yo ingresé a la cartera, se habían comprado 5 millones de equipos de protección personal. Yo dejé la cartera con 80 millones de equipos de protección personal comprados para ser distribuidos, entre otras áreas, a la red de atención primaria, que ya tenía falta de personal, falta de equipo de protección personal y también ya venía un histórico de debilitamiento de la atención primaria. Aún así, se logró formar cerca de 1.500 equipos de respuesta rápida, que hoy día son responsables de haber hecho casi 3 millones de pruebas en todo el país. Efectivamente, la atención primaria tiene que ser fortalecida, pero no solamente tiene que ser fortalecida en COVID, tuvo que haber sido fortalecida siempre. Y lo que nosotros encontramos fue una atención primaria bastante debilitada, como el resto del sistema de salud. Ok, señor Zamora, déjeme por favor preguntarle entonces mejor, intentando ir por el otro lado, ¿qué fue lo que no funcionó y esas lecciones aprendidas que usted podría transmitirle a los que están a cargo ahora de la lucha contra la pandemia? Bueno, una de las principales, gracias por la pregunta, porque uno de los principales retos continúa siendo el aislamiento. La estrategia global de lucha contra la epidemia tiene 2 brazos. El primer brazo es evitar que uno se contagie. El sistema de salud no evita que uno se contagie. Lo que evita que uno se contagie son las acciones sociales. Entre ellas, el aislamiento obligatorio, que se llama la cuarentena, el aislamiento voluntario, una vez que uno tiene un diagnóstico, y además el uso de la mascarilla y el lavado de manos. Esas son las 4 herramientas que uno tiene en todo el mundo. En el Perú, lo que nosotros inicialmente fuimos muy exitosos fue en la cuarentena, que redujo sustantivamente el número de infectados al inicio. Salvamos como 100.000 vidas al inicio de la epidemia, solo con la cuarentena. Sin embargo, esta cuarentena no pudo ser sostenida en el tiempo por varias razones. La estructura económica del país, 70% de nuestra PEA es informal y ha tenido que salir a trabajar, incluso antes de la apertura formal de la economía. En segundo lugar, la distribución de los bonos, que no pudo alcanzar con oportunidad a todos los que debería llegar de manera adecuada. Eso también debido básicamente a la falta de una estructura de inclusión financiera que permitiera que uno pudiera encontrar esa plata en el banco y otras razones. Una de ellas, ya del sector salud, es que nosotros empezamos sin pruebas moleculares, empezamos con pruebas rápidas. Aunque las pruebas rápidas son rápidas en el diagnóstico, no nos permiten identificar la infección a tiempo. Me refiero a que se necesitan 7 días para que la prueba rápida se haga positiva. Pero una vez que te diagnostico a ti como positivo, ya sea con una prueba rápida, con una prueba molecular o con una sospecha clínica, digo, me parece que tienes COVID, yo tengo que ser capaz de aislarte. Y ese aislamiento es el que no ha podido ser lo suficientemente fuerte, tanto a nivel individual como a nivel comunitario. ¿Por qué? Fuerte me refiero en sostenido, por varias razones que te menciono. Primero, hay 2 formas de que uno mantenga a la persona aislada. O te invito a que estés aislado, mire, vaya a su casa y quédese allí 15 días. O te llevo a un lugar donde te voy a mantener aislado, ¿no? Esa capacidad para mantenerte aislado no la teníamos en todo el país. La pusimos a disposición acá en la Villa Panamericana, pero fue insuficiente para todo Lima
metropolitana. Son 10 pero, ¿por qué? Los hoteles están votados. ¿Por qué no se aplicó una estrategia para, por ejemplo, a un precio mínimo, como se hizo con los que llegaron del extranjero en estos vuelos humanitarios? Y hablo de, obviamente, a diversos niveles socioeconómicos, hostales, hoteles por todo el Perú. Efectivamente. Además de poder tener un lugar donde ponerte aislado, había que alimentarte y eventualmente entregarte un dinero. Esa capacidad logística nacional no ha podido ser suficiente para la cantidad de infectados que tenemos. Hoy día tenemos... ¿Por qué no se buscó al sector privado para que ayude en eso? Esa era una posibilidad, igual que con los gobiernos locales y con los gobiernos regionales. Y no en todos los lugares ha tenido el mismo éxito. Por ejemplo, en el caso de San Borja, se logró hacer un gran avance en materia de control de aislamiento de las personas. En Tumbes también se ha tenido el mismo nivel de compromiso de los gobiernos locales, pero no ha sido el común en todo el país, porque no ha funcionado de la misma manera, a pesar de que teníamos el conocimiento, no se ha podido trasladar a una práctica. Bueno, y quizá esa sea una buena, en el tema también de lo que usted decía, que la cuarentena, que fue una de las cosas que funcionó, usted nos acaba de decir desde su punto de vista que salvó 100.000 vidas, ¿no era lógico que por las razones que usted acaba de esgrimir, usted mismo acaba de esgrimir que tenemos problemas estructurales, el 70% de la PEA informal, no hay acceso e inclusión financiera, ¿no era predecible que esa cuarentena no iba a poder ser sostenible durante el tiempo que el gobierno pretendió que se mantenga? Bueno, en el momento que se implementó no era predecible. Lo hemos venido aprendiendo a lo largo de... Perdón, señor Zamora, disculpe, ¿no era predecible que no iba a ser sostenible? Si usted me acá, los problemas estructurales lo conocemos de toda la vida. Claro, pero a ver, sobre la base de la experiencia que ya teníamos como Estado para hacer distribución de otros bienes y servicios, alimentos, DNIs, etcétera, se concibió que esto iba a funcionar, pero no funcionó de la manera en que se preveyó. Por ejemplo, cuando se quiso entregar el bono a través del Banco de la Nación, se dieron enormes aglomeraciones. Luego se puso a la banca privada para poder entregar el bono como una alternativa complementaria, y tampoco funcionó. Tampoco funcionó porque solamente, para ponerte el ejemplo de Caraballo, en una sola cuadra en Caraballo está el Banco de la Nación y toda la banca privada y los cajeros. Entonces, entregar bonos ha resultado ser una tarea mucho más complicada desde el punto de vista logístico y práctico que desde el punto de vista teórico y sobre la base de lo que hacíamos en el pasado. Entregar dinero en tan poco tiempo o entregar bienes en tan poco tiempo ha resultado ser una tarea mayúscula para nuestra estructura como la tenemos el día de hoy. ¿Eso no hacía inevitable cambiar la estrategia prioritaria de la cuarentena a otra? Si es que sabíamos que no íbamos a poder en la práctica sostener la cuarentena por los problemas que usted me acaba de decir, ¿por qué se insistió 4 o 5 meses sabiendo que ya desde junio formalmente o informalmente la cuarentena ya no se cumplía? Y seguimos insistiendo. De hecho, en este momento, yo estoy muy atento a los debates que existen en el país acerca de qué instrumentos se pueden utilizar en este momento, y en realidad no existe de parte de ningún grupo de profesionales, técnicos, expertos o no expertos en los temas, en estos temas, una alternativa que permita sobrellevar las fracturas estructurales que existen en este momento. Por ejemplo, el día de hoy, ¿cómo podemos hacer para inmovilizar Lima, que tiene el 80% de la epidemia? Unos hablan de una estrategia focalizada, otros hablan de una estrategia de cirujano, ¿no? Es ver a la persona, identificarla y aislarla. Esa tarea continúa siendo tremendamente dificultosa de implementar. Eso lo sabíamos desde un inicio, lo sabemos lo hemos ido aprendiendo cada vez más lo difícil que es implementarlo en la práctica. Y hoy continúa siendo un reto. El Colegio Médico lo plantea el propio Ministerio de Salud, lo plantean muchos expertos. El tema es cómo hacemos que eso
se implemente en la práctica, ya sea por distritos, por manzanas, por cuadras o por subsectores. Eso está siendo extraordinariamente retador para la sociedad peruana. Correcto, señor Zamora, pero es imposible, por ejemplo, hacer el cerco comunitario, por ejemplo, hacer el seguimiento de contactos. Se lo pregunto porque el señor Martos más o menos eso es lo que ha dicho, que resulta no solo dificultoso, sino que ya es imposible dado el nivel o la cantidad de contagiados en el país. A eso es lo que me refiero, que el tema sigue estando en debate. Aunque sabemos qué es lo que debemos hacer, nos está haciendo extraordinariamente complicado el cómo. Aquí es bueno detenerse un segundo nuevamente con la primaria, ¿no? Un segundito. Si nosotros decimos, hay que movilizar en la primaria a los agentes comunitarios, a los comités de vaso de leche, a los comedores populares. Bueno, resulta que a los comités de vaso de leche, a los comedores populares, para que hagan seguimiento de los pacientes infectados, también hay que protegerlos, también hay que darles equipos de protección personal, además de organizarlos. Hay que distribuir alimentos. Bueno, hay que tener una logística para la distribución de los alimentos. Y para eso puede ayudar la empresa privada también. Y además se habló y se sigue hablando de la estructura de la iglesia y sus agentes comunitarios, etcétera, ¿no? Yo personalmente hablé con el monseñor Carlos Castillo con la finalidad de movilizar a Cáritas. Y él fue muy franco. La situación de Cáritas hoy no es la que se tenía en los años 80 o en los años 90, donde Cáritas era una muy bien organizada red de agentes comunitarios. Hoy no existe esa red en la calidad y cantidad de los 80 y los 90. La mayor parte de nuestras lideresas de comunidades son mayores de 60 años, de 65 años. Y volviendo a tu pregunta, ¿puede entrar el sector privado? Yo creo que es algo que nosotros hemos venido hablando y creo que lo podemos hacer, para que sea el sector privado el que distribuya el alimento. Pero lo tiene que distribuir a una red, a alguien que lo reciba. Correcto, pero ya esa organización tiene que existir. Correcto, pero señor Zamora, ya estamos 5 meses entre que hablamos y la gente se sigue muriendo y estamos entre los países peores del mundo con la gestión del COVID-19. Dicho sea de paso, ¿por qué a pesar de las medidas tan prontas de cuarentena y tantas otras que usted ha mencionado, estamos en el segundo puesto, ¿no?, de los más fallecidos por 100.000 habitantes, por ejemplo, ¿no?, y con una economía bastante maltratada? Bueno, yo siempre soy cauto de compararme con otros países porque la calidad de la información de otros países no es de las mejores, digamos. Pero yo acepto, y sí, en eso sí no voy a contravenir la realidad, en que sí me puedo comparar conmigo mismo en el pasado. Y efectivamente, a pesar de haber en un primer momento reducido el impacto de la epidemia, haber encontrado una meseta, empezar a reducir sistemáticamente, lentamente la epidemia, hemos regresado hemos vuelto a tener grandes niveles de contagiados, especialmente en la ciudad de Lima. Lima concentra el 80% de la epidemia. En el sur del país, como ha sido en el norte en su momento, pequeños aumentos de la epidemia destruyen los sistemas de salud más precarios en las regiones que las que existen en Lima. Lima todavía soporta porque tiene una gran cantidad de servicios, pero no va a poder sostenerlo por la gran cantidad de infectados que existen en la ciudad, por, entre otras razones, la apertura económica, el gran nivel de contacto que existe entre las personas hoy día en las calles. Entonces, pero señor Zamora, ¿usted cree que el gran problema de que hayamos vuelto a esos números, usted decía, bueno, al comienzo me puedo comparar con lo que hice en el pasado, entonces digamos, usted está satisfecho con lo que logró con la cuarentena durante su gestión y ahora que hayamos vuelto a estas cifras y que nos encontramos, como dice Fátima y como dicen los medios internacionales, digamos, en el top ranking, digamos, de los países que más sufre la pandemia, ¿es por ese ímpetu de reapertura económica? A ver, vamos por partes en tu pregunta, Kurt. En ningún momento he dicho que yo estoy satisfecho de los resultados. Mal haría... Bueno, entonces le cambio la pregunta, ¿por qué cree usted que hemos llegado a estas cifras nuevamente actualmente? Bueno, nuevamente te refiero a que tenemos dos estrategias, una es la social y una es la sanitaria.
En la social tenemos fracturas que no nos permiten avanzar en reducir el nivel de contagios. La social está orientada a reducir los contagios. La sanitaria está orientada a reducir la mortalidad. En la social, ya hemos hablado, la gran movilidad, la falta de posibilidades de aislar a las personas que están contaminadas, etcétera. Y en la sanitaria, nuestro sistema es absolutamente frágil. No tenemos el número de personal, el número de camas, y además estamos fragmentados y segmentados en 25 gobiernos regionales, que es extraordinariamente complicado manejar el sistema de salud peruano. Mira, te voy a poner un ejemplo de la precariedad. Nosotros empezamos con 100 camas de unidad de cuidados intensivos, y aunque dije que no me quería comparar con otros países, voy a usar Colombia. Colombia entró con un basal de 5.000 camas UCI, y ellos se están aproximando a las 10.000 camas en estos momentos. Nosotros estamos en las 1.500, 1.600 camas hoy operativas de unidad de cuidados intensivos. Nuestro sistema de salud, Kurt, ha sido la cenicienta por más de 20 años en América Latina. Invertimos 3.5% del Producto Bruto Interno para salud históricamente, cuando todo el resto del barrio de América Latina invierte. Pero si la plata está botada, señor Zamora. La plata la tienen en las cuentas botadas. Entonces, yo no entiendo cómo me habla de un porcentaje del PBI cuando la plata que se le ha dado, claro, podría ser muchísimo más. El tema sigue siendo que se pueda gastar bien. También tiene razón en eso. Mire, cuando empezamos, te voy a poner un ejemplo. Pero no me diga que tengo razón cuando el argumento que me está diciendo es que estructuralmente, históricamente no le hemos dado plata. Ok, pero teniendo plata en los últimos años no hemos gastado bien. El presidente Vizcarra prefirió hacer unos panamericanos antes que poner camas UCI, y ahora ha tenido que reconvertir el tema de... Y claro, todo el Perú lo aplaudió, no sé si usted también, pero entonces no sé de qué estamos hablando cuando... Mi pregunta es clara, ¿hay manera de controlar la salud y con reapertura económica, o usted cree, como Farid Mattú, que es una u otra? O la salud o la economía. Quiero entender eso porque a partir de ahí podemos ir entendiendo un poco también las políticas de gobierno. Ahora, Kurt, en lo primero, no solamente se necesita más plata, sino también se necesita una mejor gestión. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por ejemplo, hoy, cuando hemos empezado la epidemia, nosotros hemos empezado con cerca de 1.400 camas de hospitalización que se encuentran en algún nivel de conflicto legal o un arbitraje. 1.400 camas que están en los pasillos del Poder Judicial y que no pueden ser tocadas, ya sea a nivel de un plano o a nivel de media construcción, o ya totalmente construidos y no pueden ser utilizados, por mala gestión o por corrupción. Y eso también hay que ser claros. En lo segundo, si nosotros mejoramos la gestión, también hay que ponerle más dinero al sistema, que como tú sabes es bastante débil. Ahora, ¿cómo detener los contagios? Ya nos movemos fuera del sistema de salud y nos vamos a la sociedad. En este momento, uno de las fuentes de contagio es el mayor contacto dentro de las familias, entre las familias, pero ese es uno. El mayor nivel, creo yo, de contacto entre la gente está impulsado por la economía. Cuando uno tiene que salir a trabajar de San Juan del Lurigancho o de Villa Salvador y se tiene que trasladar por esta ciudad en un sistema de transporte absolutamente precario, aumenta sus niveles de contagio. O sea, es la apertura económica informal la que está sobre la base del aumento del contagio en la Señor Zamora, sociedad. se nos acaba el tiempo. Entonces tenemos que comprender que de pronto estamos entre el segundo puesto de mayor letalidad en el mundo y con una economía tan perjudicada porque hemos sincerado mucho las cifras y porque nuestras estructuras estaban mal, ¿no? Vamos por allí, porque incluso se ha visto que otros países han seguido moviendo la economía, hay otros países que tenían también, digamos, un sector salud muy deprimido, pero aún así parece que no tuvieran estas cifras como la nuestra. Debemos entender que es por el sinceramiento y porque además el sector está malísimo. ¿Qué hacer para no volver a mirar muy tarde aquello que debe corregirse, como ocurrió, por ejemplo, con los mercados y paraderos, señor Zamora? Bueno, tenemos que reducir al máximo el contagio entre las personas. Y el contagio entre las personas se reduce, primero, evitando que las personas tengan contacto.
¿Cerramos la economía? Y eso se hace o de manera voluntaria, invitándolos a ustedes que no salgan de sus domicilios, si no es necesario, manteniendo la distancia, mascarilla y lavado de manos, o se hace de manera coercitiva. No existe otra fórmula. ¿Hay equilibrio entre economía y salud? ¿Se puede hallar ese equilibrio? El equilibrio, la búsqueda de ese equilibrio es lo que nos tiene ahora en esta situación de ensayo, error. Por eso, no es posible, mundo, entonces, no solamente en el Perú. Entonces, ¿no es posible un equilibrio entre economía y salud, señor Zamora, para entender mejor? Existe un equilibrio, pero hay que encontrarlo. Y la única forma de encontrarlo es implementando medidas y midiendo su impacto en la sociedad. Esa es la única forma de hacerlo. Correcto. A veces te sale bien y otras veces sale mal. Las medidas que se tomó al inicio, todas juntas, inmediatamente después del caso cero, nos han dado muy buenos réditos. Eso no duró en el tiempo. Y luego, a partir de ahí, estamos teniendo dificultades en encontrar el equilibrio adecuado. Nos demoramos en encontrar los focos como los mercados y los paraderos que sabíamos iban a ser los únicos lugares permitidos para las personas. Y los bancos, señor Zamora, coinciden en eso, ¿verdad? Que nos fuimos muy tarde a tratar de ordenar esas zonas. ¿Aló? Sí. ¿Perdón? Sí. No te tomé la... Que nos la demoramos última parte de la mucho en pregunta. ir a los mercados y paraderos, señor Zamora, sabiendo que eran los únicos lugares que tenían permiso de ser ocupados por personas. Y los Bueno, bancos. eso lo podemos decir justamente a partir de los datos, ¿no? Que hemos podido observar que esos son y continúan siendo lugares que hay que vigilar, que hay que controlar, los paraderos, el transporte público, los mercados y actualmente también a las empresas que están movilizando personas de un lugar a otro, Claro. y hay que vigilar cómo está Claro, impactando en sus Claro, trabajadores. pero el talento de la gestión es justamente, mientras más corto sea el tiempo de ensayo, reconocer el error y cambiar la estrategia. Y ahí sí nadie nos podrá quitar que nos demoramos todo el tiempo del mundo para darnos cuenta del error y finalmente ni siquiera intentar una nueva estrategia. Zamora, le agradezco mucho por su honestidad, la verdad. Le agradezco mucho. Gracias. Muchísimas gracias.